Bien, buenas noches nuevamente con ustedes, hermanos. El día de hoy vamos a estudiar 1 Samuel capítulo 19. Si tuviéramos que ponerle un título a este capítulo es ¿Cómo es que Dios te protege? ¿No? Muchas veces quizás te has visto metido en situaciones difíciles, situaciones complicadas, de peligro, en muchas ocasiones quizás, o en el que tú has notado que te quieren hacer daño incluso, ¿no? O lastimar, sea en el centro de trabajo, familiar, en cualquier situación. Pero cuando ya eres un creyente, vas a darte cuenta que Dios siempre está ahí para protegerte. Amén. Y es más, es una de sus promesas, ¿no? Que el mismo Señor Jesucristo dice en su palabra que en el mundo, es decir, en este mundo en el que vivimos, va a haber siempre aflicciones. Ese es parte del pecado, ¿no? Ese es del, de la naturaleza pecaminosa de este mundo, ¿no? Pero dice, confíen que Él ha vencido, ¿no? En otras palabras, está diciendo que Él va a estar ahí para socorrernos. Hay otro pasaje en el que Pablo dice, ¿no? Si el Señor está conmigo, ¿quién contra nosotros, no? Si el Señor está con nosotros. Amén. Hay otro pasaje de Pablo que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en el sentido que aún las situaciones difíciles lo vamos a poder superar porque Cristo es el que nos fortalece, Cristo es nuestra fortaleza. Amén. Y este capítulo de 1 Samuel, capítulo 19, nos va a mostrar eso, ¿no? La protección de Dios, ya saben ustedes, para con su siervo David, ¿no? Aún en medio del peligro, vamos a ver cómo es que Dios lo va a proteger. Aparentemente tú dirás, no, pero ya lo libró del león, lo libró del oso, lo libró de Goliat. Y también hemos visto en el capítulo anterior que lo libró de la lanza de mismo Saúl, ¿no? Quien entró en cierta envidia, egoísmo hacia David y le echó la lanza, ¿no? Pero vamos a ver hoy de que por el lado de Saúl, aunque él ya de alguna manera ha prometido no hacerle daño, y su plan se ha visto frustrado porque lo quiso mandar a la guerra con los filisteos para que lo maten. Vamos a ver aquí que va a querer todavía matar a David, ¿no? Y vamos a ver cómo es que Dios va a usar diferentes personajes para poder proteger a David. Amén. Entonces vayamos al verso 1. Dice, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Entonces, ciertamente el rey Saúl, en quien ya no habita la presencia de Dios, más bien por lo contrario, la presencia de Dios se ha apartado de él, el Espíritu de Dios se ha apartado de David, y David hace rato que está obrando en su carne, ¿no? Está obrando a su manera, ¿no? Y está lejos de Dios su corazón. David tenía temor de David, digo, Saúl tenía temor de David, mas no tenía temor de Dios, ¿no? Veía a David como un peligro, como alguien que le va a quitar el reino. Pero el reino ya se lo ha quitado Dios, ya le ha dicho. Pero entonces él en esos intentos va de salvaguardar su reino y dando rienda suelta a su egoísmo, su envidia hacia David, sus celos, va a mandar a matar a David. Pero no contaba con que Jonatán, hijo de David, de Saúl, dice, amaba a David, es decir, tenía una amistad con David, ¿no? Y entonces Saúl le va a decir a su hijo, ¿no? Y a sus siervos que maten a David, pero Jonatán va a levantar la mano y le va a decir, ¿por qué, no? O sea, le va a decir que no. Y el verso 2 dice lo siguiente, y dio aviso a David, ¿quién? Jonatán, le va a pasar la voz a su amigo, ¿no? De los planes que tiene su padre, ¿no? Dice, y dio aviso a David, diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Muy bien. Algunos calificarían esto como que, oh, ¿cómo se llama esto? Divulgando, ¿no? O está haciendo soplón, lo dicen aquí, ¿no? No está haciendo eso. En realidad lo que está haciendo él es leal a su amistad y está siendo sobre todo leal a Dios, porque él en lo profundo sabe que en David no hay ninguna culpa y que en Saúl, por más que sea su padre, ya se ha visto de que no está siendo guiado por Dios. Entonces aquí Jonatán está siendo leal, más allá que a David, está siendo leal a Dios, ¿no? Y eso involucra que de alguna manera
este, eh, él evidencie los planos que tiene su padre, ¿no? Uno podría decir, no, pero tenía que haber salido a favor de su padre. No, mis hermanos, va a haber situaciones en la vida donde el Señor nos va a poner, y yo les decía la vez pasada, donde tenemos que ser objetivos, justos, ¿no? ¿Qué ser lo contrario a subjetivos o injustos? Ser parciales. Es decir, como es mi papá, entonces tengo que salir a favor de mi papá. No necesariamente. El rey es su papá, pero Jonatán no va a salir a favor del rey, sino va a hacer lo correcto. Y lo correcto en este caso es decirle a David, huye, escóndete, mi padre quiere matarte. Verso 3. Y yo saldré, le va a decir esto, ¿no? Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya, ¿no? Es decir, ahora vamos a ver a Jonatán, aparte de dar aviso a David para que se esconda, también va a interceder por David ante su padre. Va a tratar de persuadir a su padre de que no mate a David. Verso 4 dice, y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo, David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Entonces aquí vamos a ver cómo es que Jonatán va a hacer una serie de descripciones, ¿no? En esta intercesión que está haciendo por David ante su padre, está diciendo, primero lo que le va a decir a su padre es no peques. En otras palabras, le está diciendo a su padre, lo que estás haciendo está mal ante Dios, porque Jonatán está hablando de pecado, ¿no? Le está diciendo entonces a su padre, no peques, dice, ¿no? El rey contra su siervo David. Y en segundo lugar dice, porque ninguna cosa ha cometido en contra de ti. Segundo, David no había cometido nada en contra de Saúl. Tercero, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Como en tercer lugar, primero, no ha cometido cosas en contra de, de Saúl. Y en segundo lugar, ¿qué le está diciendo? Más bien por lo contrario, ha hecho cosas buenas, ¿no? Muy buenas para contigo. Cinco. Pues dice, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Pregunto, ¿todo esto lo sabía o no lo sabía Saúl? Claro que lo sabía, pero Saúl está enceguecido por su egocentrismo, por su celo, está ciego en el sentido espiritual, porque no tiene la guía de Dios. Y Saúl, de manera intelectual, de manera visual, sabe lo que ha hecho David. Él lo ha visto batallar contra el filisteo, ha visto que no ha hecho nada en contra de él, ¿no? Entonces, todo esto él lo sabe, pero espiritualmente está cegado, ¿no? Está cegado y está queriendo matar a un hombre, como dice Jonatán, a un hombre inocente. Muchas veces, mis hermanos, el desconectarnos de Dios, el no ser guiados por Dios, nos hace perder la cordura, nos hace perder en el sentido de que la objetividad, vamos a actuar de una manera injusta, necia, subjetiva, parcial, ¿no? Tratando de favorecer a alguien en vez de ser justos. Y eso es malo. Entonces, cuando una persona actúa así, la explicación sería lo siguiente: no está siendo guiado por Dios. Porque aquel que está siendo guiado por Dios como Jonatán, se va a dar cuenta si es pecado o no es pecado, si estuvo bien o estuvo mal, y no va a pretender hacer daño a un inocente. En este caso, Saúl está pretendiendo matar a un inocente, a alguien que ha sido bendecido por Dios y a través de quien Dios ha traído la salvación para Israel, ¿no? La salvación del enemigo fariseo, digo, del enemigo filisteo. Sigamos. Verso 6 dice del capítulo 19 para los que se acaban de conectar. Dice, y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová
que no morirá. Pareciera, mis hermanos, en este punto, que Saúl está comprendiendo, ¿no? Que Saúl está aceptando. Pero yo digo pareciera porque no era así. Vuelvo a repetir. Saúl sabía quién era David. Saúl sabía que en David no había pecado. Saúl sabía que David no tenía nada en contra de él. Saúl sabía lo bueno que había hecho David para librar al pueblo de Israel. Saúl sabía que Dios se había glorificado a través de la acción de David. Eso él lo sabía. Y a pesar de que Jonatán le ha dicho, entonces es como si él recién se enterara de todas esas cosas buenas de David. Entonces dice, juro, ¿no? Vive Jehová que no morirá. Pero eso es algo aparente nada más, porque él igual sigue, su corazón sigue alejado de Dios. Y el estar alejado de Dios le ha hecho perder la cordura, le ha hecho perder la objetividad, ¿no? Y está actuando de una manera injusta. Verso 7 dice, y llamó Jonatán a David. Y a Jonatán, en Jonatán vemos una inocencia. En Jonatán podemos destacar varias cualidades, ¿no? Uno, la lealtad a Dios, la lealtad a su amigo, la objetividad de tal manera que fue y refutó a su propio padre o corrigió a su propio padre. Y aquí vemos también la inocencia en el sentido de que le está creyendo a su padre, está creyendo en la palabra de Saúl. Él está escuchando en la boca de su padre que dice, viva Jehová que no morirá. Entonces él le está creyendo, pero no va a ser así. Dice, y le declaró todas estas palabras, y él mismo, dice, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Entonces, aparentemente hay una reconciliación entre David y Saúl. Bueno, David no había hecho nada, ¿no? Pero aparentemente hay una reconciliación y dice, todo volvió como antes. Verso 8. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. O sea, vemos por otro lado que David sigue siendo usado por Dios. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a la mano. Y esto es interesante, mis hermanos. Este espíritu de malo que viene a Saúl, ¿no? Sobre Saúl, no viene de la nada, pues. No es que Saúl estaba obrando bien, estaba buscando de Dios, estaba consultando al profeta Samuel, y está invocando a Dios y Dios le hace la ley del hielo y le dice, no, 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 contigo no, más bien te envío a mi espíritu malo. No es así. Ustedes conocen el contexto. Dios ha dado oportunidades a Saúl y Saúl ha desaprovechado esas oportunidades. En Saúl ha primado el trono antes que Dios. En Saúl ha primado el qué dirán antes el qué dirá Dios. De tal manera que Dios apartó su espíritu de él. Y como Dios apartó su espíritu de él, ahora viene un espíritu malo a Saúl. Es distinto, ¿no? Entonces, no es como que de pronto, oh, porque de lo contrario pensaríamos, Dios es el malo. No. Esto no es de la nada, esto es una consecuencia del pecado sistemático de Saúl, de haberse separado de Dios, de haber desechado la ayuda de que Dios le envió en más de una ocasión a través de Samuel. Y ahora lo que está sucediendo, vemos son consecuencias. Está siendo atormentado, está viniendo sobre él un espíritu malo y va a hacer que él obre mal. Bueno, verso dice 9, ¿no? Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado pastor, pero dice de parte de Jehová, claro, nada, ni una hoja de un árbol puede caer si Dios no lo permite. En ese sentido que Dios está permitiendo esto. Entonces dice, volvemos al texto, 8, no, 9, ¿no? Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano. La pregunta es, ¿qué hacía una lanza en su casa? No, no estaba en la batalla. ¿No será que esta lanza ya no te trae recuerdos a lo que ya él ha intentado, no sé si días atrás, semanas atrás, hacer con esa lanza? Pero él lo tiene ahí a la mano.
Si en todo caso él está luchando con eso de si ataca o no ataca a David y está luchando con sus celos, ¿no? ¿Qué hace la lanza ahí cerca? El espíritu malo no trajo la lanza, él trajo la lanza. Y él tiene ahí su tentación a la mano. Dice, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando, mira este contraste, ¿no? Saúl con su lanza, a pesar de que no está en la línea de batalla. David, que es un guerrero que viene de pelear con los filisteos, está tocando un arpa, ¿no? O sea, entendemos que es un arpa porque debe ser similar a la escena anterior, ¿no? David está alabando a Dios, vamos a decirlo así. David está confiado y ha creído en las palabras de Saúl, que ha dicho, no lo mataré, ¿no? Vive Jehová, que no le voy a hacer daño, ¿no? Y David está confiado realmente, está confiando en el rey. Pero verso 10 dice lo siguiente, y Saúl procuró clavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl. Hermanos, aquí vemos una cobardía, un acto mm, casi traición. ¿Por qué? Porque David no está armado, David está con un arpa. Saúl ha maquinado todo esto, está pretendiendo matar a David. Y por otro lado, en este mismo verso vemos el contraste. David, siendo un guerrero ya comprobado, ya no es un muchacho que está cuidando las ovejas nada más de su padre, es un guerrero, está sobre 1000, va a la batalla constantemente con los filisteos y los hiere contundentemente. Ha derribado al paladín, a Goliat, pero sin embargo, mira lo que hace David. Dice, pero él, David, se apartó de delante de Saúl. Pregunto, ¿se defendió? No. ¿Agredió al rey? No. ¿Pudo hacerlo? Sí. Y es más, si lo hacía, hubiesen dicho, oh, qué bien. Y como decía la semana pasada, nos hubiésemos ahorrado varios capítulos. En una lo coronaban, ¿no? En el trono. Pero él fue leal a Dios, porque en más de una ocasión va a entender que el ungido o el rey es Saúl y que su momento aún no había llegado. Él lo que hace es apartarse de delante de Saúl. En otras palabras, él va a huir. Mira lo que dice a continuación. El cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Esto se llama lealtad. Esto se llama saber esperar en Dios. A veces queremos tomar, mis hermanos, venganza en nuestras manos. A veces queremos, todos creo, en cierta medida, tenemos esto, ¿no? La reacción inmediata, ¿no? En la cólera, en el enojo, y queremos eh, coger nuestra lanza y clavárselo al otro, ¿no? Pero eso no es de Dios. Y eso no porque yo lo diga, hay muchos pasajes en la Biblia que tratan de eso. Y hasta el mismo Señor Jesucristo hablaba de dar la otra mejilla. Pablo mismo hablaba de cuando te hacen un mal, responder con un bien, ¿no? No dejarte gobernar por el mal. Mismo Jesús hablaba de amar al enemigo. O sea, hay innumerables pasajes que nos muestran esta acción que está cometiendo David, ¿no? No está respondiendo, como dice, no está siendo gobernado por sus emociones. Porque si hubiera sido gobernado por sus emociones, probablemente ahí era el fin de Saúl, ¿no? Hubiese sido atravesado con su propia lanza. Mas no vemos eso. Hay mucho que aprender en este capítulo, mis hermanos. Cada porción nos trae enseñanzas prácticas, ¿no? Y creo yo que el Señor te está hablando esta noche. Ahí mismo vemos una otra aplicación práctica, ¿no? Que tienes a la mano, ¿no? Si tú sabes que sufres de una tentación, ¿qué tenía? ¿Por qué tenía que tener una lanza cerca a él, ¿no? Amén. Entonces, apartémonos de todo aquello que puede ser instrumento de ofensa hacia otro, ¿no? O de daño hacia otro, ¿no? Entonces, apartemos de ese tipo de cosas y por lo contrario, ¿no? Sepamos esperar en Dios. Verso 11.
Saúl envió luego mensajeros a casa de David. Y primero vemos acá, ¿no? Que Saúl no se queda con los de brazos cruzados, continúa con su plan. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen. O no, no le está poniendo seguridad, ¿ah? O sea, no, para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Es decir, que al día siguiente, ni bien él salga, lo maten. Entonces es como acechar, ¿no? Su casa y matarlo por traición, hacerle una especie de emboscada, ¿no? No está diciendo que entren a la casa y lo maten, sino que lo vigilasen para que cuando él salga a la mañana, ahí aprovechen en matarlo. Mas Mical, su mujer, avisó a David. Pareciera que Mical escuchó este plan que tenía Saúl, ¿no? Entonces, Mical, su mujer, la mujer de David, Mical, hija de Saúl, por cierto, del rey, dice, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Nuevamente vemos aquí, ah, así como Jonatán, que amaba a David como un amigo y fue leal a Dios, aquí vemos a Mical, ¿no? La esposa, también siendo usada por Dios para proteger, para salvaguardar la vida de quién? Del rey David, ¿no? Es Dios finalmente que está protegiendo a su siervo. Lo ha hecho a través de Jonatán, lo está haciendo a través de Mical. Y es interesante, porque está usando las personas más cercanas a Saúl. ¿Quién es el que quiere quitarle la vida a David, ¿no? Dice, y verso 12 dice, y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. No solamente entonces le va a dar aviso, sino le va a ayudar a huir, ¿no? De los soldados que estaban vigilando aparentemente la puerta de la casa de David, ¿no? Estamos en 1 Samuel capítulo 19 verso 12 para los que acaban de conectarse. Bien, entonces mis hermanos. Vemos que entonces ya dos personajes que Dios está usando para librar a David. Verso 13. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. ah, Traté de armar un poco la historia, ¿no? Primero, Saúl ha enviado sus guardias, sus mensajeros, para que vigilasen, ¿no? Para que cuando David salga, de pronto, ¿qué? Lo ataquen, ¿no? Le hagan una emboscada. Pero aparentemente eso no va a suceder, no va a suceder eso, porque Mical ya ha avisado a David, David ha huido, pero ahora Saúl va a enviar su gente para que ingrese a la casa, ¿no? Porque, ¿por qué no sale? Y Mikal aquí va a realizar es las típicas mentiras, ¿no? O va a decir una mentira, ¿no? Entonces uno dice, oh, pecado. Es un tema que a veces es polémico, dice, no, pero mintió. Sí, pero aquí hay un principio mayor, creo yo. Esa es mi postura personal, ya. Es un principio mayor en el sentido de que está salvaguardando la vida de una persona. Esto me recuerda a Rahab, ¿no? ¿Se acuerdan de Rahab que cuidó a los mensajeros que envió Josué en Jericó? ¿Sí? Y cómo es que también Rahab de pronto de alguna manera dice la famosa mentira piadosa. Mis hermanos, esto no es carta abierta para ir mintiendo, ¿no? O sea, para mentir así deportivamente. Pero lo que yo veo aquí que algo, ¿no? Que ciertamente están mintiendo, pero hay un principio mayor. El principio mayor es que está salvaguardando la vida del siervo de Dios, ¿no? Y va a armar eso, ¿no? Va a dejar una estatua con su peluca y cuando le pregunten por qué no sale David, ella va a decir, está enfermo. Verso 15. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, traédmelo de la cama para que lo mate. Pareciera que vemos cómo es que Saúl está decidido a matar a David. Primero le ha mandado que solamente lo vigilen. No ha salido en la mañana. Ha pedido ahora que le digan que salga. Y Mical ha dicho, está enfermo. Y ahora está enviando a que ingresen a la casa y que lo traigan de su cama. O con cama y todo, en otras palabras. Traédmelo en la cama para que lo maten, ¿no? Verso 16 del capítulo 19 dice, y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así?
y has dejado escapar a mi enemigo. ¿Te has dado cuenta en esa pregunta que hace Saúl? Está hablando de enemigo. Pregunto yo, ¿David era enemigo de Saúl? No. Los enemigos eran los filisteos. Su enemigo era Goliat, a quien David lo ha vencido. Cuando estamos desconectados de Dios, mis hermanos, cuando no estamos siendo guiados por Dios, vamos a ver incluso a las personas de bien o a las personas que Dios está usando a nuestro favor, lo vamos a ver como enemigos. David no ha hecho nada en contra de Saúl. Por lo contrario, está siendo un soldado valiente, lleno de fe, temeroso de Dios y leal al rey. Pero sin embargo, él lo está viendo como enemigo. No sé si te ha pasado, ¿no? Cuando Dios te usa a veces y la persona a quien tú estás ayudando te ve como enemigo, el problema no está en ti, el problema está en la otra persona, que es muy probable que está desconectado del Señor. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer el balance y decir, yo tengo que asegurarme si lo que estoy haciendo es correcto ante Dios, no tanto ya ante la persona, porque la persona te puede ver incluso como un enemigo. ¿Me dejo entender? Y si tú te dejas llevar por lo que dice la persona, vas a decir, oh, o sea, no. Lo mismo que vimos en las clases anteriores, nuestra lealtad, nuestra primera lealtad, lo que primero tiene que importar es si es correcto ante Dios, no tanto ante los ojos de los hombres. Si por ahí los hombres quieren honrarte y te creen o no, ya es un tema de los hombres. Pero nuestra primera lealtad es con Dios, mis hermanos. Y aquí entonces vemos cómo es que Saúl está viendo a David como su enemigo, ¿no? Y es por eso que está su enemigo, ¿por qué? Porque cierto, para él su trono está en peligro, pues, ¿no? Verso, si me ayudan, pasamos, verso 17, ¿no? Dice, ah, y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, dice, yo te mataré, segunda mentira de Mical, ¿no? Muéstrale definitivamente ah, la humanidad de esta mujer, ¿no? Yo creo que más está bueno, en primer lugar lo ha hecho por amor a David o por proteger a David, y en segundo también está teniendo temor del rey, porque a pesar de que es su padre, es el rey, y el rey podría determinar incluso tu muerte. Es decir, este rey que está decidido a matar a David, podría ser incluso capaz de matar a su hija. Entonces, ciertamente, ahí vemos aquí la fragilidad de esta mujer que lo está llevando a decir una segunda mentira, ¿no? Y su vida está primando por encima de todo eso, ¿no? Las típicas preguntas, ¿no? Si alguien te amenaza a muerte, ¿mentirías? Y a veces lo respondemos tan, tan simple, diciendo, no, yo no voy a mentir. Tendrías que estar en la situación. Solo ahí comprenderás, ¿no? Pero recuerda, hay un principio mayor. Prima siempre la vida. Entonces, vemos entonces verso 18, dice. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Por otro lado, vemos a David huyendo y buscando de quién, del profeta, porque desde hace tiempo no hablamos del profeta, ¿no? ¿Quién es el profeta? El profeta Samuel, el que es usado por Dios para traer palabra, ¿no? Entonces dice, huyó pues David, verso 18, y escapó y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y No. Samuel Ya me se tienen miedo. fueron y moraron, dice, ¿no? Y moraron en Nayot. Entonces definitivamente vemos aquí que Samuel está creyendo a David. Y Samuel de alguna manera ahora va a ser un protector o intercesor de David, ¿no? ¿Cómo es la figura, no? ¿Quién necesitaba realmente buscar a Samuel? Era Saúl. Hace rato que ha desechado a Samuel. Pero ahora David, quien ha sido ungido también por Samuel, sabe quién es Samuel, sabe que Samuel habla de parte de Dios, es el profeta. Entonces, David no ve otra mejor idea que escapar donde el profeta de Jehová. Y ciertamente, dice el profeta, van a huir juntos, se van a ir juntos y van a morar en Nayot, ¿no? Verso 19 dice, y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot, en Ramá.
Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vinieron en una compañía de profetas que profetizaban. Dice, y a Samuel que estaba allí, y perdón, voy a volver a leer, los cuales vinieron, dice, una compañía de profetas que profetizaban. Y a Samuel que estaba allí y los presidía, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también, ¿qué dice? Profetizaron. Y ahora, esta palabra profetizaron es bueno entenderlo en el contexto. Básicamente, profetizar tiene dos sentidos, ¿no? Uno es hablar la verdad de Dios, incluso la verdad ya conocida, proclamar la verdad de Dios. Por ejemplo, decir para ellos, ¿no? Este, Jehová es mi Salvador, decirlo como cantos, como himnos, están profetizando verdades de Dios. Decir Jehová es nuestro proveedor, están profetizando verdades de Dios. O Jehová es el creador del universo, están profetizando, ¿no? Jehová es el Dios de Israel, están profetizando verdades reveladas de parte de Dios, ya conocidas, pero lo están profetizando, lo están, en otras palabras, proclamando. Entonces, cuando hablamos de profetizar, tiene dos sentidos: proclamar verdades de Dios, y lo otro es el sentido que quizás más nosotros conocemos, el de predecir de parte de Dios, ¿no? Decir, va a pasar esto. Ese segundo sentido no está aplicando acá. Lo que está aplicando es el primer sentido que tiene el profetizar, que es proclamar verdades de Dios. Y eso es lo que va a pasar. Se va a formar una especie de adorar, glorificar a Dios, decir verdades de Dios. Y dice, va a venir el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos comienzan a proclamar al Dios de Israel, glorificar a Dios. Cuando supo Saúl que sus mensajeros terminaron finalmente alabando a Dios, ¿no? Proclamando las verdades de Dios junto con Samuel y David, que estaba ahí también. Dice, cuando supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también, ¿qué dice? Terminan haciendo lo mismo, clamando a Dios, proclamando al Señor, glorificando a Dios. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez. Y ellos también terminaron profetizando. Dice, y ellos también o sea, lo que de pronto estaban siendo instrumentos de Saúl se están convirtiendo en instrumentos de Dios para glorificar a Dios, en otras palabras. No. Verso 21. No, 22. Entonces él mismo fue a Ramá. Dices, bueno, mis mensajeros finalmente se están quedando, ¿no? Al otro lado, dice. Y dice, entonces él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Pastor, ¿cómo es esto? Esto no tiene nada que ver con que Saúl era un piadoso de Dios, un hombre de fe. No tiene nada que ver. Esto tiene que ver con la soberanía del Espíritu de Dios, que va a venir, pero creo yo más bien para avergonzar a Saúl, quien cuando está actuando dominado por sí mismo, está queriendo matar al ungido de Jehová, al futuro rey. Está yendo en contra de Dios. Pero cuando es gobernado, o al menos por este instante que viene el Espíritu de Dios sobre él, va a profetizar a Dios. Va a ser un instrumento para Dios y va a glorificar a Dios, ¿no? Es como que, ¿cómo te sentirías que tu enemigo, que viene a hacerte un daño, imaginemos, termina finalmente alabando a Dios? Algo así está sucediendo con Saúl. Lógicamente esto no va a ser permanente. Saúl va a mantener su libre albedrío y se va a salir de ese ambiente, ¿no? Pero esos siguientes capítulos. Pero aquí, de alguna manera, Dios está mostrando su soberanía, su poder. Viene para matar a David y termina profetizando, adorando, alabando a Dios. Verso 24. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día. A aclarar esta palabra desnudo era cuando se quitaban las túnicas y se quedaban solamente con
la prenda íntima, pero que no es como lo es hoy en día, pues no. O sea, es una túnica más pequeña, ¿no? Eso se llama desnudo, dice. Dice, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas, lógicamente, es como algo raro, ¿no? Algo extraño, ¿no? Este Saúl egocéntrico, este Saúl que ha desechado a Dios, este Saúl que está aferrándose a su trono, este Saúl que más allá de tener temor de Dios, tiene temor de su enemigo llamado David, este Saúl que no está cumpliendo su palabra ni para con su hijo, ni para con David, ese Saúl que estaba lleno de cobardía cuando tenía al filisteo delante y estaba usando sus propias técnicas de hombres para conseguir un voluntario que pelee con Goliat. Ese Saúl que no ha mencionado a Dios en todos estos capítulos, definitivamente aquí, por la obra del Espíritu Santo, está declarando, está confesando verdades de Dios, está alabando, glorificando a Dios. Y eso va a ser como algo raro, ¿no? También Saúl entre los profetas, entre los que proclaman, declaman, o entre los que glorifican a Dios, y va a quedar como que, como esa rareza, ¿no? Pero bueno, sabemos que no es porque Saúl era un piadoso, era porque Dios lo está avergonzando de esa manera. Bien, mis hermanos, este capítulo es corto, lo decía, ¿no? La enseñanza principal, he visto que nos trae muchas enseñanzas, o sea, y hemos ido desglosándolo, pero la enseñanza principal de este capítulo es lo siguiente. David estaba en peligro en más de una ocasión. David, el ungido del Señor, el futuro rey de Israel, el siervo de Jehová, estaba en peligro en más de una ocasión. Pero Dios ha usado diferentes personajes para protegerlo. De la misma manera, mis hermanos, si tú ya eres cristiano, en más de una ocasión quizás vas a estar en momentos difíciles. Quizás no necesariamente en peligro de perder la vida, ¿no? O puede ocurrir también. Pero sí quizás te vas a ver en situaciones difíciles, engorrosas trabajo, familia, enfermedad, qué sé yo. Pero recuerda algo, Dios va a estar ahí para protegerte. Aquí es donde se cumple lo que Jesús dice más adelante, que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Mi hermano, cuando te encuentres en peligro, no cojas tu lanza, no respondas un mal con otro mal, no cojas tu lanza porque el que tu enemigo no es de sangre ni carne, como dice Pablo a los Efesios. Es mucho mejor que el Señor nos defienda. Es mucho mejor que el Señor te proteja. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te sostendré, siempre dice, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, mis hermanos, esto nos trae una enseñanza. David, el valiente, el hombre lleno de fe que venció a Goliat, estaba en peligro, pero Dios lo protegió en todo momento. Dios usa intercesores. Usó a Jonatán, usó a Mical, usó a los mismos profetas que fueron de parte, que terminaron profetizando, y usó su Santo Espíritu para proteger a David. De la misma manera, Dios puede usar a un amigo. Pero, ¿sabes? Cuando hablamos de Jonatán intercediendo por David, Jonatán dijo verdades, ¿no? ¿Cuáles son esas verdades que dijo Jonatán cuando intercedió por David? Dijo, Padre, no peques. ¿Qué más dijo Jonatán? Este hombre no te ha hecho daño. ¿Qué más dijo Jonatán? Por lo contrario, este hombre ha hecho un bien a Israel. Y le dijo, Padre, no peques contra el Señor. Y ciertamente quizás habló de los méritos de David, porque David era inocente. Pero, ¿sabes? La Biblia dice que nosotros tenemos un intercesor, y ese intercesor es el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo intercede por ti, no necesariamente va a usar tus méritos, va a usar sus propios méritos. Cuando el Señor Jesucristo intercede por ti, va a decir, Padre, yo fui a la cruz
por Alexander. Yo fui a la cruz por Julio César. Él va a usar sus propios méritos. Y qué bueno, porque si usara nuestros méritos, no creo que tengamos tantos méritos como David, ¿no? Entonces vemos aquí entonces a un Jonatán siendo usado por Dios para poder interceder y proteger a David. También vemos a la esposa, Mical, que aunque con errores, ¿no? Errores, mintió en 2 ocasiones, pero intercedió por su esposo. Y fue un instrumento del Señor para proteger y salvaguardar la vida de David, mis hermanos. Tus hermanos, la iglesia, no es perfecta, pero créeme, pueden interceder por ti en oración. Es más, la pregunta sería, ¿tú estás intercediendo por alguien más cuando te enteras de sus aflicciones? No esperes ser perfecto, porque si dices, pero yo cómo voy a interceder por el hermano Julio César, por Adelí, si están siendo afligidos, ¿cómo voy a interceder por ellos si yo también estoy ahí cargando? Confiesa tus pecados y luego ora por tu prójimo. No esperes ser perfecto. Dios usa incluso la imperfección, no que la vale, aclaración, pero usa incluso en personas imperfectas, como Mical. ¿Quién más intercedió? Los profetas. ¿No? Los profetas intercedieron por David de alguna manera indirecta, pero intercedieron, fueron a atraparlo y terminaron profetizando verdades de Dios. Fueron instrumentos. Mis hermanos, nosotros tenemos la profecía más segura, que es la palabra de Dios. En momentos difíciles, vea la palabra de Dios y declara esa palabra de Dios en tu vida. Declara no en el sentido, no declares cosas que ves ahí por las redes sociales, cosas raras. Cuando yo digo declara es una declaración bíblica es Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es bíblico. Una declaración bíblica es que ni lo alto ni lo profundo me apartará del amor de Cristo en Jesús. Es una declaración bíblica. Una declaración bíblica es no temas porque yo estoy contigo. Siempre te sustentaré. Una declaración bíblica es que aunque en el mundo tenga aflicción, voy a confiar en Cristo porque Él ha vencido. Esas son declaraciones, mis hermanos, que tú lo vas a encontrar en la Biblia y lo puedes confesar en medio de tu aflicción. Yo no estoy diciendo que declares que vas a tener un auto, esas cosas, no, que no se confunda. Pero tú también puedes proclamar, profetizar en ese sentido de proclamar las verdades de Dios en medio de tu aflicción. Y tienes la verdad más segura de tu parte. Y Dios lo ha dejado ahí no solo para limpiarte, también para protegerte. Y en último lugar, mis hermanos, tienes al Santo Espíritu de Dios no solamente sobre ti, sino dentro de ti. Y que Él dice, intercede por cada uno de nosotros. Incluso cuando no sabemos qué orar, cuando llegue ese momento de aflicción, de dolor, que incluso no tienes palabras, simplemente quizás gestos, lágrimas, el Espíritu Santo está intercediendo por ti con palabras indecibles, dice la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, recuerda, así como David estuvo en peligro, en más de una ocasión vamos a pasar momentos difíciles, complicados, pero recuerda, Dios va a usar, no sé si está bien decirlo, toda su batería, no, todo lo que él ha dispuesto para protegerte. Pero confía, él ha vencido. Vamos a orar para terminar y después tenemos un tiempo más. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra. Ciertamente, Señor, nos retas nuevamente a confiar en ti en medio de la dificultad, en medio de la angustia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder mm, materializar este mensaje en nuestras vidas, Señor, para que cuando venga el enemigo, cuando vengan las ofensas o los ataques o los peligros, Señor, podamos recordar esta historia, Señor, y ser primeramente leales a ti, Señor, y depositar toda nuestra confianza a ti, Señor. Y huir rápidamente, Señor, en busca de tu palabra, Señor, porque tú traes siempre respuestas a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.